Guerreros SME en programa completo de frecuencia laboral 12 de mayo del 2012. Lourdes Martínez y Martínez Garza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez, saludo con mucho gusto a nuestro auditorio que nos escucha en la Ciudad de México y en todo el país. Hoy es sábado 12 de mayo del 2012. Hola Martín, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Lulú, amigos del auditorio, muy buenos días. Envío un saludo a todos los trabajadores del país, en especial a nuestros compañeros en Resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Hoy hay dos noticias muy importantes para ver qué opinan los radioescuchas. Hoy entra en vigor el quinto gasolinazo de este año. La gasolina magna se vende de 18 el litro, la premium a 10.84 y el diésel a 10.54. Y la otra noticia es que en la Escuela Iberoamericana el día de ayer estuvo el candidato del PRI, Peña Nieto. Una de las consignas que le gritaron fue: la Ibero no te quiere, fue abuchado, y salieron muchísimos con mantas de Atenco no se olvida. Pues son temas de interés nacional sobre la coyuntura político-electoral. Así es, un saludo a don Fernando Tornero, que hoy no vino a trabajar, está en su lugar David Muñoz en los controles técnicos. Muy buenos días, David, llamen, estamos transmitiendo en vivo, hagan sus comentarios a los teléfonos 5518-7760, repito 5518-7760, o al número LADA sin costo 01800-581-8248. También va a haber información sobre el Día del Maestro, que ya están por aquí presentes los maestros de la sección novena, y vamos a hablar sobre ese tema. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Iniciamos con la información. Mientras que la mayoría de las naciones latinoamericanas siguen una política de recuperación gradual de sus salarios, México observa una de las disminuciones más drásticas de sus percepciones a nivel regional, según una investigación de la Universidad Obrera de México, en la cual destaca que el minisalario perdió 6.4% de su valor en promedio anual entre 2003 y 2010. Esta investigación contrasta drásticamente con la afirmación del presidente Felipe Calderón ante empresarios aseguradores el pasado lunes 7 de mayo del 2012, en el sentido de que el salario mínimo no se ha deteriorado. Eso lo afirmó, sin embargo, contrario a lo que él aseguró. Esta investigación de la Universidad Obrera de México señala que en los últimos 12 años los precios aumentaron 124%, mientras que los salarios solo subieron 28%, por lo cual hay una drástica pérdida de su poder adquisitivo, lo cual mantiene estancada a la economía nacional. Eso lo detalló para Frecuencia Laboral la maestra Laura Juárez, investigadora de la Universidad Obrera de México. Mi nombre es Laura Juárez, soy investigadora de la Universidad Obrera de México. El deterioro del poder adquisitivo de los salarios desde diciembre del 94 hasta febrero del 2012. El salario en realidad no se ha recuperado, de hecho ha perdido poder adquisitivo. Tan solo si revisamos los precios de la canasta básica desde diciembre de 2006 a febrero del 2012, tenemos que los precios se han incrementado 124%, mientras que los salarios solo lo han hecho en 28%. Productos básicos, por ejemplo, si revisamos los aumentos de febrero del 2011 y febrero del 2012, tenemos, por ejemplo, que la tortilla se incrementó 20%, el café soluble 17%, el retazo con hueso 15%. Lo que observamos es que en realidad esta pérdida del poder adquisitivo tiene que ver con un tope salarial que se ha impuesto desde los 80 a la fecha. Nosotros observamos que los salarios mínimos en México están a nivel de países como Bolivia, que son los países que tienen más bajo salario mínimo. No obstante, ellos dólares al mes, pero le dieron un aumento del 20%. México tiene $128 al mes en sus salarios mínimos, pero se le dio un aumento del 4%. Entonces hay una política deliberada de contención de los salarios con el fin de abaratar el costo de la mano de obra para ofrecerle como una ventaja comparativa a nivel internacional.
entre las agresiones a los derechos humanos laborales relatadas por el Serial está esto de que el salario mínimo ha perdido en promedio durante la gestión de Felipe Calderón 42% de su poder adquisitivo. Entonces nadie del mundo laboral se explica por qué el presidente de la República está declarando abiertamente que en su gestión no se ha deteriorado el salario. Sí, una explicación tiene que ver con la forma de cómo se viene haciendo la política económica en nuestro país. Quien proyecta la expectativa económica son la Secretaría de Hacienda, Economía y el Banco de México. Que el Banco de México tiene una autonomía propia. Y ellos observan hacia afuera cómo se manejan los mercados y cómo están manejando la economía de los países, una economía globalizada, y les interesa más observar hacia afuera que ver hacia adentro los países. Y entonces acá lo que han venido haciendo es una contención de los salarios por debajo de la inflación y también la disminución de prestaciones y disminución de empleos permanentes. Y todo eso que se ha dejado de percibir por parte de los trabajadores se deposita en las cuentas, las reservas internacionales que con bombos y platillos señalan que la economía está muy bien, que tenemos las arcas llenas, pero pues a lo interno hay 60 millones de pobres y de cada 3 empleos son 2 de manera informal. Por eso cada que se refiere el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional hacia México, pues siempre apapachan a los gobiernos desde los priistas y los panistas, porque dicen están haciendo muy bien la tarea de disminuir los salarios a los trabajadores, de subir los servicios, como lo estamos viendo, el incremento de la gasolina, del diésel, de la electricidad, del gas, del transporte que comentábamos hace un momento, y esto pues lo único que está haciendo es tener los recursos depositados en las reservas internacionales para que México siga siendo sujeto de préstamos con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario. Y hace unos días, de manera, pues sí causa risa o coraje, molestia de los mexicanos cuando escuchamos a Bruno Ferrari, el secretario de Economía, diciendo que México tiene que pagar cada año 5.400 millones de dólares de la deuda. Dice, y esto ha sido producto de los políticos rateros que han endeudado el país. Hoy la deuda interna es impagable. Estoy checando los datos, Calderón y Fox recibieron la deuda en $1 billón y va a cerrar a 5 billones de pesos. Eso lo traduces a dólares, son 382,000 millones de dólares, y si bien teniendo 152,000 millones de dólares en las reservas internacionales, pues no te alcanza. Si en este momento te pidieran la banca comercial, la banca de desarrollo, que se les pague esa deuda, pues ni vendiendo Pemex, ni CFE, ni todo lo que queda en el país alcanzaría para pagar esta deuda a la cual nos han llevado estos políticos ladrones, como lo dice Bruno Ferrari, ¿no? Así es. Bueno, nos vamos al despertar del gallo. El despertar del gallo. La pregunta de hoy es la siguiente: de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿bajo qué condiciones se pueden hacer descuentos al salario? Si conoce la respuesta, llame y participe. Estamos transmitiendo en vivo. Nuestros teléfonos en cabina son 55 18 77 60 o al número LADA sin costo 01800 581 82 48, o bien visite nuestra página www.frecuencialaboral.com. Tenemos una llamada telefónica, es la maestra Jacqueline Martínez Trujillo. Muy buenos días, maestra. Muy buenos días, soy la maestra Jacqueline Martínez Trujillo y desde el año 1999 me desempeño como profesora de tiempo completo en la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, organismo público descentralizado ubicado en el municipio de Ciudad Neza, Estado de México. Agradezco el espacio a la periodista Lourdes Martínez, al compañero Martínez Tarza, al ESME y a los integrantes del programa Frecuencia Laboral, así como a sus amables escuchas. Llamo en principio para denunciar la situación laboral de rezago salarial que desde el año de 2006 padecemos los trabajadores académicos de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, institución fundadora en el año 1991 de su sistema de universidades tecnológicas en México. Actualmente somos como 90 universidades de este subsistema. Esto debido a que en dicho año, cuando la Coordinación General de Universidades Tecnológicas, dependencia de carácter federal, que regula a nivel nacional el quehacer del subsistema de universidades tecnológicas,
logró que la Secretaría de Educación Pública autorizara un tabulador de salarios que representaba condiciones dignas para los académicos que en ella laboramos. Sin embargo, aquí en la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, la Rectoría se ha encargado de ocultar dicha información e incluso bloquear las acciones que conllevan a que los académicos de la UTNSA disfrutemos de los citados salarios. Lo anterior lo podemos constatar cuando comparamos nuestro nivel salarial aquí en la UTNSA con el de otras universidades en diferentes regiones del país, encontrándonos incluso más de 40% por debajo. Eso sin duda ha afectado la economía y consecuentemente la calidad de vida del personal académico de la UTNSA. Y peor aún ha traído consigo que lamentablemente la calidad y el prestigio logrado por esta universidad a partir de la dedicación, esfuerzo y competencia de los académicos que desde hace incluso más de 20 años laboramos, en ella hoy se está cayendo a pedazos como consecuencia de la escasa capacidad directiva académica y falta de compromiso que la autoridad muestra, teniendo como prueba de ello la mala calidad con que puso en marcha programas de ingeniería hace casi 3 años, con lo cual le dio al traste la posibilidad del resurgimiento de la UTN. Así, el pasado 3 de abril, el Comité Ejecutivo de la Asociación de Servidores Públicos Académicos Sindicalizados de la Universidad Tecnológica de Nesa, ASPAS UTN, que es el sindicato representante de los académicos de la UTNSA, con motivo de la revisión salarial anual de acuerdo a nuestro contrato colectivo de trabajo, depositó en la Junta de Conciliación y Arbitraje el emplazamiento a huelga con fecha de estallamiento el próximo 21 de mayo. Sin embargo, en uno de los más repugnantes actos de deshonestidad, corrupción y traición, el día de ayer, viernes 11 de mayo, el secretario general de las ASPAS UTN, Alfonso Méndez Montón, el cual denunció, y los integrantes del Comité Ejecutivo firmaron y concluyeron las negociaciones, aceptando la oferta patronal, violando con ello los acuerdos establecidos en la Asamblea, en el sentido de que dicha acción solamente debía ocurrir previo consenso con la base, lo cual nunca se realizó. No obstante, lo anterior, la base sindical se mantiene unida y denunciará esta condición ante las instancias correspondientes en aras de recuperar su poder adquisitivo ganado a punto de trabajo que permite a la UTNSA mantenerse certificada y con sus programas educativos acreditados al 100%. Muchas gracias por escuchar nuestra denuncia. Muchas gracias, conductora. Gracias, maestra, que esté muy bien y mucha suerte. Gracias. También los trabajadores, maestros y alumnos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México se movilizaron el lunes 7 de mayo del 2012 para exigir a las autoridades de esa casa de estudios la reinstalación de sindicalistas despedidos injustificadamente. El lunes 7 de mayo decidimos movilizarnos en una acción coordinada con trabajadores académicos, administrativos, estudiantes y la organización sindical, Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Elaboramos un pliego petitorio. El pliego petitorio contiene 4 puntos. La inmediata reinstalación de los 10 trabajadores, 7 con rescisión de contrato y 3 suspendidos de manera injustificada. La demanda de que se realice en tiempo y forma la renovación del Consejo Universitario. La siguiente es que se respete la convocatoria que se lanzó para la celebración del Congreso Universitario, es decir, un espacio que se abrió para que se pudieran discutir las distintas propuestas para que de allí emanen los diversos estatutos. Y por último, el cese del hostigamiento hacia los estudiantes y los trabajadores en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Derecho y justicia para los trabajadores. Licenciado Luna, muy buenos días. Martín, buenos días. Hay una pregunta del señor Samuel Guillén, dice que lo acaban de despedir y tiene varias dudas que se le puede informar sobre brevemente cuáles serían los pasos a seguir. Dice que un amigo que pasó por lo mismo, primero hizo una denuncia ante la Procuraduría del Trabajo, que si eso es correcto, o se va directo a la demanda ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Gracias. Bueno, primero una felicitación a todas las mamás trabajadoras y sobre todo a nuestras compañeras del ESME que siguen en resistencia. Lo que nos comenta el compañero pues, es muy sencillo, no riñen una u otra. Si usted asiste ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, ahí lo que hacen es primero abrir una etapa conciliatoria para ver si es factible que se pongan de acuerdo con su patrón y llegar a un arreglo. Si no es así, la Procuraduría puede presentar la demanda. Lo único que le sugerimos al compañero es que prevea que no pasen los 60 días que marca la ley, porque luego en la Procuraduría se les pasan los días y ya cuando presentan la demanda ya es en forma extemporánea.
Entonces el trabajador tiene que estar muy atento a esa situación. Los 60 días empiezan a correr a partir del día siguiente en que es despedido. Ahora, si no le convence la idea de la Procuraduría, pues puede contratar los servicios de un abogado. Nomás sí le recomendamos que tengan cuidado, sobre todo porque muchas personas de los que se llaman coyotes se ponen afuera, pues prácticamente donde están instaladas las oficinas de la Procuraduría, y la gente se confunde y piensan que son funcionarios de esta dependencia, y comúnmente esos abogados lo que hacen es vender sus juicios. Y sí, se confunde. Pues lo que pasa es que como están allá afuera de las oficinas y le dicen qué se te ofrece y mire, y la gente pues no sabe distinguir, y entonces inmediatamente les hacen que firmen unas cartas poder y unas cuotas litis, que se llama. La cuota litis consiste en que el trabajador se compromete a que el abogado al que le firmó le va a llevar el juicio, y en caso de que desista de el trabajador le tendrá que pagar aproximadamente el 40% de lo que sería su indemnización. O sea, los amarran, y con la cuota litis se puede llevar juicios civiles y se hacen exigibles esos cobros. En otra información, la Dirección Política Nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación emplazó a la Secretaría de Gobernación a dar por cancelado el examen universal a los profesores del sector público antes del próximo 15 de mayo del 2012, Día del Maestro, y lo lograron parcialmente. Esta evaluación, prevista para el 24 de junio, se pospuso para después del proceso electoral. También emplazaron a dar por cancelada a la Alianza por la Calidad Educativa, y para hablarnos de este tema se encuentra con nosotros el secretario de la organización sindical de la sección 9ª, el profesor Pedro Hernández. Bienvenido, don profesor, al Ring Laboral. El Ring Laboral. Maestro Pedro Hernández, de hecho ya ustedes habían ganado un round cuando hicieron su marcha, su mega marcha, para que no se aprobara por ley el examen de evaluación, pero aquí nos han llegado muchas llamadas del auditorio que tal vez no entienda por qué es esta lucha y por qué ustedes no se quieren evaluar. Buenos días, Martín. Buenos días, Lourdes. Gracias por la invitación y por darnos el espacio para comentar que en realidad los maestros no estamos en contra de la evaluación. Nosotros hemos dicho que no nos parece la evaluación que nos quieren aplicar, que es un examen estandarizado. Este 15 de mayo nuestra consigna es que el maestro luchando también está enseñando. Vamos a estar a las 10 de la mañana del Metro San Cosme hacia el Zócalo. Se instalará un campamento, vienen miles de docentes de todo el país, y bueno, efectivamente, aunque se ha aplazado o está en esa discusión entre la cúpula sindical encabezada por el Bester Gordillo y la SEP, aquí habrá que hacer notar que el Bester Gordillo firmó este acuerdo para la evaluación de los docentes desde mayo del año pasado, y el papel que ha jugado, pues como líder charra, como Esquirol, como presidenta vitalicia que se ha declarado del CENTE, pues es contrario a los intereses de los trabajadores. En esta lucha hemos seguido varias rutas, en una parte jurídica y una demanda contra la Alianza por la Calidad de la Educación. En la parte legislativa hemos tenido la interlocución con los diputados, con los senadores. Se detuvo ahí la pretensión de convertir en ley esta llamada evaluación universal. Y bueno, también en la parte de la movilización ha sido muy importante el despliegue que ha hecho la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación como referente de organización de los trabajadores de la educación, ya con 32 años en existencia. El próximo 16 de mayo discutiremos en nuestra Asamblea Nacional la necesidad de llegar a la medida extrema, que es el paro indefinido, si efectivamente para esa fecha no hay visos de la cancelación definitiva. En la otra parte estamos con los padres de familia en las escuelas consensando la necesidad de cancelar una llamada prueba enlace que tiene 5 años aplicándose en este país, que mide supuestamente los niveles de logro académico alcanzado por los alumnos, pero que ahora igual lo pusieron dentro de esta llamada evaluación universal. Cuenta 50 puntos de 100 posibles que pudiera obtener el docente, y esta evaluación no ha aportado significativamente para la mejora y la transformación de la educación. Entonces cada vez está cobrando más fuerza con los padres de familia en las escuelas, que no tiene sentido seguir realizando este tipo de exámenes
que más de opción múltiple decimos que son de confusión múltiple, porque quienes lo diseñan no están acordes con las necesidades educativas de los alumnos. Entonces, en estas líneas estamos trabajando. El próximo 23, 24 de junio no vamos a presentar esta evaluación, pero no es suficiente que se posponga. Es obvio que la coyuntura electoral, la pérdida de votos para el PANAL, partido del Bester, su candidato títere que puso Cuadri, pues es obvio que los maestros no estamos de acuerdo que se utilice al sindicato con estos fines electorales de la llamada maestra. Profesor, el fondo del tema, es muy importante que el auditorio sepa cuál es el fondo, porque no les interesa a ellos mejorar la educación. Si les interesara al gobierno, le invirtieran pues lo que marca la OCDE o otros organismos internacionales de referencia al Producto Interno Bruto, porque hemos observado que en otros países igual hay un ataque permanente a la educación pública. ¿Cuál es el fondo? ¿Será mejorar la educación o será y avanzar en un proceso de privatización de la educación pública en México? Más bien es esta parte. Vemos ahí una intervención muy importante de una organización de empresarios llamada Mexicanos Primero, que ha estado desplegando una campaña brutal contra la educación pública, contra los docentes, pensando o planteando que la escuela pública es mala y que entonces no tiene sentido que se le siga invirtiendo. Estos empresarios, por supuesto, están viendo a la educación como una fuente muy apetitosa de ganancias, y entonces desprestigiar a los docentes, decir que somos los últimos lugares en los países de la OCDE, llevaría a que se pensara que entonces la escuela privada es la mejor y que entonces el gobierno incluso debería de financiar, como estilo modelo chileno, como lo que está planteando Josefina Vázquez Mota con este asunto del bono educativo y otra serie de situaciones donde entonces cada familia tendría que financiar la educación. Por supuesto, nosotros decimos que en el fondo es esta parte, es desprestigiar a los maestros, es decir, que no están preparados, y que entonces si se les aplica un examen se va a poder definir quiénes son buenos o malos maestros. Nosotros decimos que no es en estos términos como puede evaluarse a los docentes. Aquí los maestros o la sociedad pudiéramos hacer una evaluación de inmediato en la coyuntura electoral a los candidatos. Por ejemplo, el que según dicen que está arriba en las encuestas, Enrique Peña Nieto, siempre ha cursado en escuelas privadas. Y no ha leído ni un libro. Además. Y el kilo de tortillas, y cuánto vale el salario mínimo, y todo lo que ha venido haciendo, incluso engañar sobre que saber inglés, ¿no? Ayer le decían, después de que hizo su exposición en la Ibero, ahora dínoslo en inglés, ¿no? Y salió reprobado de la Ibero, ¿no? Y por otro lado está Andrés Manuel López Obrador, que siempre cursó escuelas públicas, y entonces también tenemos que hacer la evaluación nosotros, porque han venido criticando mucho a la escuela pública, porque también tiene que ver con este examen en que pues haya despidos de maestros que tienen más de 20 años frente a los alumnos en un salón. Dicen, no pasaste la evaluación, simplemente buscan acabar con el régimen de pensiones, como pues la reforma que hicieron al ISSSTE, profesor. Sí, prácticamente la reforma laboral en el caso del magisterio está ya funcionando, está activa. Y bueno, aquí esta parte de la evaluación, nosotros decimos que necesitamos una evaluación integral, una evaluación que contemple los múltiples factores, como es el propio financiamiento, las políticas educativas, los libros de texto, la formación de los docentes. A esa evaluación es la que estamos llamando del 4 al 8 de junio, que está programado por la SEP, la aplicación de este examen de enlace a los niños, que es un examen de 80 reactivos con 5 posibles respuestas, que, repito, se considera más como de confusión múltiple. Estamos llamando a hacerlo a un lado y hacer una evaluación integral realmente con los padres, con los alumnos, con los profesores, evaluar al propio secretario de Educación. Resulta que ahora un doctor está en educación. Antes Luján igual en ningún momento pisó alguna escuela pública más que para demeritarla. Entonces, la evaluación que hemos hecho los docentes de la coordinadora a todos los funcionarios han salido reprobados. Hay un ejercicio también autocrítico.
Sí queremos insistir que el Bester Gordillo ha vendido prácticamente los derechos y el futuro de los docentes, pero que además es un lastre para la educación. Más de 23 años al frente del sindicato, estas políticas neoliberales han fracasado y bueno, hay que entonces cambiar el rumbo. Por supuesto, en esta coyuntura pues hay muchos intereses. Nosotros sí somos muy claros, no podríamos seguir con un régimen del PAN, que regresara el PRI, mucho menos el PANAL, que es un títere pues del Bester. Creo que ahí sí debemos de ser muy claros con la independencia que nos debe caracterizar como sindicalistas. Es obvio que necesitamos un cambio en este país. Maestro, en medio minuto, díganos, ¿qué van a hacer con motivo del Día del Maestro? Bueno, nosotros decimos que la mejor forma de festejar nuestro día es luchando, y que el mejor regalo que nos puede dar la sociedad es acompañarnos. Los esperamos el 15 de mayo, 10 de la mañana, Normal Superior al Zócalo. A partir de ese día estaremos en el Zócalo desarrollando actividades pedagógicas, culturales, académicas. Nos invitamos a darse una vuelta por el Zócalo, enterarse de viva voz por qué no estamos de acuerdo en esta llamada evaluación universal. Bueno, y si quieren leer más, vamos a publicar aquí en nuestro portal la información. Usted trae como 4 o 5 hojas de información, me las manda por correo y yo con mucho gusto las comparto. Claro, los invitamos a que visiten la página de Frecuencia Laboral. Gracias, estamos transmitiendo en vivo, llame y participe, marque al 5518-7760 o al 01800-581-8248 y le damos un saludo a Rosy y Domingo a Watson, quienes nos apoyan aquí voluntariamente contestando los teléfonos, al Popeye Joel Hernández, quien nos apoya con todo lo que le pedimos que nos apoye, al amigo bombero Antonio Peregrino Rojo, oficial de bomberos, que nos está apoyándonos el día de hoy en los teléfonos. Y nos vamos a más información, que es, ustedes solicitaron a la Suprema Corte de Justicia que atrajera un recurso para analizar el asunto de el patrón sustituto, Martín. Sí, es importante señalar que todos los mexicanos tenemos derecho al debido proceso, el cual en el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas, pues se nos ha negado. Las demandas que iniciaron en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, una por parte del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, que nombraron como liquidador, nos demandó la terminación de las relaciones individuales y colectivas de trabajo. El SME demandó el despido injustificado, la reinstalación y la sustitución patronal. Y nosotros solicitamos en la Junta que estos dos expedientes se acumularan en uno solo, que permitiera se revisara al fondo y también se revisara en estricto apego a lo que hoy han modificado de la Constitución. Es que todas las autoridades, antes de emitir una sentencia, tienen que observar desde los derechos humanos también los tratados internacionales. Y no se ha dado, la Junta nos negó esa acumulación, nos fuimos a un amparo al Tribunal de Circuito en materia laboral, y ahí lo están revisando. Nosotros le pedimos a la Corte que lo atrajera porque también tiene que observarse pues esta modificación que celebraron con bombos y platillos la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dijeron que estas modificaciones eran lo más avanzado de las constituciones en todo el mundo. Y resulta que al momento de que solicitamos la atracción, ninguno de los magistrados, de los 5 magistrados de la Sala 2, que el que la preside es Sergio Valls. Este señor vino del Seguro Social y es el yerno del coordinador de campaña de Josefina Vázquez Mota. Y entonces hay un conflicto de intereses. Pues ¿cómo va a haber un debido proceso si quien te demanda, pues depende del Ejecutivo? Quien asume la sentencia para no se acumulen los expedientes es la Junta Federal, y quien nombra al presidente de la Junta Federal es el Ejecutivo. O sea, hay un conflicto de intereses, no quisieron atraerlo, nadie quiso hacer lo suyo. Por lo tanto, continuará este amparo que promovimos de manera directa en el Tribunal Colegiado en materia laboral, y esperaremos ahí cuál va a ser el fallo. Este tribunal es el mismo que falló en contra de los mineros para darles la sentencia de la terminación de las relaciones individuales y colectivas de trabajo, argumentando que hubo causa de fuerza mayor y caso fortuito, que son las mismas causas que nos están demandando. Entonces también nos quedan todavía una serie de recursos legales para continuar en esa lucha en contra de este gobierno, que ya le quedan unos cuantos días para que concluya el gobierno de Felipe Calderón,
y es seguro que su candidata va a perder las elecciones el próximo 1 de julio. Sergio Valls aparece en fotografías con Salinas de Gortari y dicen que su padrino es precisamente Salinas de Gortari, que en su gestión le dio ahora sí que la magistratura ahí en el ministro, ¿no? O sea, le dio el cargo como ministro. El pasado 10 de mayo, Día de las Madres, como cualquier otro día, la mayoría de los patrones pasaron por alto lo que establece la Ley Federal del Trabajo respecto a los derechos de las trabajadoras que tienen hijos. Subrayó en entrevista con Frecuencia Laboral a Alicia Mendoza del Centro Nacional de Protección Social, CEMPROS, quien sostuvo que todavía es peor la condición de las trabajadoras que al mismo tiempo son solteras y también son madres. O sea, ese aspecto ni siquiera se ha visto por la Ley Federal del Trabajo. Vamos a escuchar. Soy Alicia Mendoza Guerra, colaboradora del Centro Nacional de Promoción Social. En México existen 51.2% de mujeres de toda la población. De estos, en realidad, 52 millones de mexicanos son pobres. Estamos hablando de la pobreza tiene un rostro femenino. 13 millones son mujeres que tienen empleo. Esto significa que solo 4 de cada 10 tienen seguridad social en este país. Las mujeres trabajadoras, mamás o las madres mujeres trabajadoras en México son las que tienen una peor situación laboral en este país. Sufren una segregación ocupacional, son las que están en las actividades menos remuneradas y son la minoría en las más redituables. Esto porque generalmente a los altos mandos o los mandos altos en trabajos públicos o en empresas privadas, las mujeres cuando son altos mandos no deben tener hijos. Licenciada Luna, ¿qué dice la ley respecto a las madres trabajadoras? Bueno, miren, el capítulo de las mujeres del artículo 164 al 171 de la ley establece criterios muy generales para todas las madres en el que se les da protección durante el embarazo y posterior a que han tenido su producto. Durante el embarazo, las empresas están obligadas a proporcionarles medidas higiénicas y sustraerlas de acciones o trabajo peligroso para ellas, o sea que trabajen con sustancias o que estén paradas mucho tiempo. Mas, sin embargo, esta medida nunca se cumple. De hecho, es una de las cuestiones que siempre han sido exigibles a la Secretaría del Trabajo y nunca la Secretaría del Trabajo, al menos en estos dos últimos 12 años, no han hecho nada al respecto. ¿Cuál es el problema real que tenemos en la vida concreta? Primero, que en la mayor parte de las empresas, incluso no solamente no cumplen eso, sino que además ilegalmente están aplicando un criterio de no permitir que cuando una mujer está embarazada siga continuando su trabajo, inmediatamente despedida. Incluso en algunos centros de trabajo, los bancos principalmente, les hacen las pruebas de detención para ver si no están embarazadas. Y esto es ilegal. Es una situación que las mujeres tendremos que estar conjuntamente con los hombres muy atentos para que se aplique la ley en los términos que se establece en el artículo 164 al 171 de la ley. Esta violación que hacen los empresarios es muy grave, pero es más grave cuando lo hace el gobierno. Así es. En el caso del ESME había 3.400 compañeras trabajadoras. Varias de estas compañeras estaban embarazadas, otras estaban en incapacidad por lactancia, y todas fueron despedidas por el presidente del empleo. Entonces es más grave, es una violación constitucional, es una violación laboral. Por eso nosotros hemos presentado quejas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque uno de los principales violadores de los derechos de los trabajadores es Felipe Calderón, y es el que estuvo de titular de la Secretaría del Trabajo, que hoy quiere ser senador de la República, Javier Lozano. Y entonces son enemigos de los trabajadores y son gente que se pasa por el arco del triunfo la Constitución y las leyes, y eso no puede quedar impune. Y máximo que con bombos y platillos sale Calderón en la televisión a festejar el Día de las Madres, cuando de manera irresponsable ha estado violentando los derechos de las mujeres en este país. Maestro Pedro. Sí, con el magisterio hay una situación también anómala. Es un requisito para ser contratadas las maestras que tienen que presentar prueba de no embarazo, y esto es totalmente violatorio, y llegó a un extremo que ahora que entró este programa de ampliación de jornadas en las escuelas, planteaban no pagar, en el caso de las maestras que se embarazaban en servicio, no pagarles esa compensación por el hecho de estar embarazadas. Entonces ahí
intervenimos, hubo quejas y bueno, se echó para abajo, pero sigue estando esta situación violatoria, ¿no? Un requisito, presentar examen de no embarazo para poder ser contratadas las maestras. Bueno, pues muy lamentable, tenemos llamadas. Blanca Sánchez de la Gustavo Madero pide que si podemos comentar sobre la manta que pusieron en el concierto de Paul McCartney, que ofreció en el Zócalo, pues que le rechiflaron, ¿no? Era una manta de apoyo a Peña Nieto y le rechiflaron, porque pues no era un evento para eso, ¿no? Ramón Chávez de Juan Do dice que Peña Nieto sigue firmando más compromisos de construcción de puentes y carreteras porque quiere ganarse el 20%. Ángel Cervantes de la Cuauhtémoc opina que endeudar a la nación, o más bien comenta que endeudar a la nación es de alta tradición. Esa es una leyenda inscrita en el Fuerte de Loreto, comenta él, y debe ser esparcida por todos los mexicanos en todas las estaciones de radio y en toda oportunidad. Pues sí, porque pone en riesgo a todos los habitantes de esta nación. Sergio Rojas de Catepec manda saludos a los del programa, pregunta cómo le hacen para que Enrique Peña Nieto no llegue a Los Pinos, ya que si siendo candidato está pasando por alto todas las leyes, ¿qué nos podemos esperar si queda como presidente? Celestino Herrera de San Luis Potosí, un comerciante, las utilidades que dejan la gasolina, el diésel y el gas, ¿para quién son? También pide si se puede dar el comparativo de los intereses que cobran los bancos españoles, ya que España está en recesión y aquí en México estos bancos están muy bien. Alfredo Mondragón de Azcapotzalco, Peña y Josefina tienen el mismo proyecto económico de desmantelamiento y saqueo de México. Esther Gutiérrez de Iztacalco dice que de las dos noticias que se dijeron al inicio del programa no son importantes, debería de enfocarse en solucionar el conflicto electricista para que los trabajadores regresen a trabajar. Dimos dos noticias, la de la gasolina y lo de Peña Nieto, ¿no? Creo que es importante del contexto político, nos estamos abocando al tema de solucionar. Ojalá, señora, ayer estuvimos en el aeropuerto volanteando, estuvimos en el sindicato por la tarde, pero luego casi no los vemos y son muy exigentes, ¿no? La resolución del conflicto. Bueno, pues que participen para que se resuelva más rápido. Y bueno, pues quiero comentarles que también Cuadri, al que le dicen ya Cuadri, porque dicen que se parece al Wiri Wiri, pues realmente está descaradamente ofreciendo a la nación. O sea, ¿cómo podemos tener candidatos de esa índole, no? Ya, sí, que se privatice todo, que se venda todo, y ya hasta se sumó a la propuesta de la reforma laboral. Bueno, pues creo que a Cuadri no le va a ir muy bien. Tenemos información de que cumplieron 9 meses en plantón afuera del Senado de la República en demanda de que se ejecute un laudo a favor de su reinstalación, trabajadores despedidos del gobierno de Tabasco. Aquiles Magaña García, presidente del Frente Amplio de Lucha Democrática del Estado de Tabasco. A 9 meses que cumplimos de estar aquí en protesta en la Ciudad de México desde el 15 de agosto a la fecha, ya una comisión de senadores viajó al estado de Tabasco el 20 de marzo, platicaron con el gobernador dijo que no tenía recursos, a pesar que maneja 35,000 millones de pesos. Esa comisión le dijo que bueno, que ellos ayudarían a hablar ante el secretario de Hacienda para que le ampliara el presupuesto para ya resolver la problemática de los trabajadores, que asciende a una deuda como de 22 millones de pesos. Pero él dijo que no, que él se comprometía a hacer los trámites y si los senadores ayudaban, pagarle solamente a los que estaban protestando acá en la Ciudad de México, no así los que estaban allí en Tabasco, que pues están en una situación precaria. Martín, también esta semana los electricistas fueron a denunciar ante la CNDH una serie de violaciones a sus garantías, a sus derechos humanos laborales. Sí, fueron dos quejas que se presentaron, una para exigir que realmente haya un debido proceso sobre el juicio que está en el circuito en materia laboral y que este tribunal, bueno, pues autorice el amparo, nos conceda el amparo y se acumulen los dos expedientes. Esa es una queja. La otra queja tiene que ver con el expediente que ya tenemos del teniente Espinosa, que es un militar del ejército, que ha sido procesado en la Corte Militar de este país por oponerse a que le asignaran el uniforme de la PFP
y le dieran indicaciones de ir a tomar las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro el 10 de octubre del 2009. Ya tenemos todo el expediente, abogados nuestros ya conocieron, y revisando el expediente incluso les dieron la orden a los militares que si había oposición de los trabajadores tenían la orden de dispararle a los trabajadores electricistas aquella noche del 10 de octubre. Esto es un tema grave, primero porque el ejército pues no está para ir a tomar instalaciones y reprimir a los trabajadores, mucho menos se les puede cambiar el uniforme, porque esto violenta, además de la norma constitucional, los tratados internacionales. Todos los militares traen su uniforme, traen su insignia, por en caso de que detengan a uno, pues hay tratados internacionales que permite resguardarlos, y en este caso no. Todos creímos que el 10 de octubre habían sido PFPs los que tomaron las instalaciones, y no. Fueron militares vestidos de PFPs, fueron marinos, y hoy que conocemos del expediente, y además hay más de 2,000 militares procesados por este acto, es sumamente grave. Imagínense cualquiera que llegue, utilizar las instituciones públicas para reprimir a los mexicanos y a los trabajadores, y esa es la queja. Estamos acusando a Felipe Calderón y a todo su gabinete de seguridad por intento de asesinato a los trabajadores electricistas del SME, por delitos de lesa humanidad. Y esto, pues, si la Comisión Nacional de Derechos Humanos no hace nada, si las instituciones públicas no hacen nada, ya tenemos contacto con una serie de abogados, porque lo vamos a llevar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Penal Internacional. No se puede quedar impune este acto de autoritarismo y fascismo de un gobierno que tiene odio de clase a los trabajadores, y no sabemos por qué sea el odio, si es por su fundamentalismo cristiano, si es por su ignorancia, o es por problemas del alcoholismo que se le ha acusado en todo este sexenio. El diputado federal Víctor Manuel Castro Cosío dijo a Frecuencia Laboral que la declaración de que el salario mínimo ya se recuperó solo se puede explicar porque los altos funcionarios públicos creen que pueden engañar a un pueblo sumido en la pobreza. Como en otro país, ni siquiera conocen, ellos no saben ni cuánto es el salario mínimo. Es verdaderamente grosera la idea que tienen de la realidad de su patria. Mientras la gente, pues hay evidencias, se muere de hambre en Chihuahua, en Oaxaca, hay cosas tan graves, la desnutrición, millones de mexicanos en la pobreza extrema. Prevención laboral con el bombero peregrino. Hola, les habla su amigo el bombero peregrino. Hoy les platicaré de los métodos de extinción de incendios. Existen 4 diferentes métodos para la supresión de incendios: eliminar los combustibles, disminuir el oxígeno, reducir la temperatura e inhibir la reacción química en cadena. La eliminación de combustible para extinguir incendios es efectiva, pero no siempre práctica ni posible. Por ejemplo, los métodos de la eliminación de combustible incluyen cerrar la fuente de combustible, bombear líquidos inflamables de un tanque, quemándose o quitar parte no quemada de montones grandes de materiales sólidos de combustibles que se encuentren en silos o en montones grandes de carbón. Si se inicia un incendio en tu centro de trabajo, intenta retirar el material combustible que esté cerca, pero con mucho cuidado. Si no es posible, evacúa el lugar y llama a la brigada de contraincendio y a los bomberos municipales. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068 o escríbame al siguiente correo electrónico: antonioperegrinorojo@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo el bombero peregrino. En otro tema, el gobierno federal no ha cumplido con la publicación del reglamento de la ley que se aprobó hace un año para acabar con la criminalización de los centroamericanos migrantes. Yo soy del movimiento migrante mesoamericano. Estamos aquí impulsando dentro de la Comisión Permanente un exhorto al Ejecutivo para que modifique el reglamento de la ley de migración y lo publique, para que no quede en el congelador un tema tan importante como es el tema migratorio. Desde que se modificó la ley para que los migrantes no fueran considerados delincuentes, ¿qué avances ha habido o retrocesos o no se ha cumplido? Bueno, es el conflicto que, aunque la ley en general se aprobó en mayo del año pasado, Gobernación tenía 6 meses para sacar adelante el reglamento. Eso se venció en noviembre y estamos ya en mayo del 2012 y hasta la fecha el reglamento
que ha presentado no va de acuerdo a lo que eran los objetivos de la ley, de garantizar el tránsito de los migrantes sin ningún tipo de violación a sus derechos humanos, sino todo lo contrario. El actual reglamento que está presentando la Gobernación criminaliza otra vez algo que ya se había rebasado en la ley. El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados e integrante de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Carlos Alberto Pérez Cuevas, anunció que su partido hará campaña para que los electores no se dejen llevar por las mentiras, dice él, del candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto. Vamos a escuchar lo que dijo el diputado Pérez Cuevas. No podemos tratar a los ciudadanos mexicanos como menores de edad. No podemos tratar a los ciudadanos mexicanos como faltos de responsabilidad para analizar quién dice la verdad y quién no. Yo no sé si hace 20 o 25 años en un régimen distinto, quizá no se tenía el mismo acceso a muchos temas para tomar una decisión. Hoy los ciudadanos democráticamente hemos madurado y sabemos quién habla con la verdad y quién no. Y sobre todo los mexiquenses, sabemos quién ha hablado con la verdad y quién hoy que quiere ser presidente de la República por el PRI no ha hablado con la verdad. Bien, ayer viernes 11 de mayo del 2012 por fin se realizó el traslado de acciones de Mexicana de Aviación que controlaba Tenedor acá a Net Atlántica y se abrió la posibilidad de que más inversionistas compren acciones. Este proceso, con el que aumentan las posibilidades de reactivar a Mexicana de Aviación, se prolongará al menos 2 semanas. Bueno, pues entre otras cosas hubo muchas declaraciones, muchas entrevistas, entre ellas al líder de los pilotos, el capitán Fernando Perfecto, quien dijo que bueno, pues es un paso, que tampoco ellos, con esto va a resolver el problema, porque ya muchas veces se ha caído la negociación, ya van 3 veces que se dice que va a despegar ya el primer avión y no despega, incluso se han hecho pruebas de vuelo y no se abre nuevamente Mexicana. Dice que esto va a durar más o menos 2 semanas en lo que se trasladan las acciones y se comprueba ante distintas instancias que sí existe el dinero, y posteriormente se tiene que ir a obtener el título para el certificado aéreo y así continuar, pero ellos dicen, bueno, pues ya es un paso que no se había querido dar y ya se dio. Martina, ustedes están ahí en alianza con los trabajadores de tierra. Ayer estuvimos con los compañeros del Santas, del Sindicato de Tierra, en un volanteo masivo, y sí observamos que las 2 líneas, Interjet y Volaris, son las beneficiadas, y los dueños de estas líneas tienen que ver con Carlos Slim, con Pedro Aspe, con Miguel Alemán, que son esta oligarquía a la que se han referido, que son los que tienen el control en este país. Pero lo importante ayer que logré observar es que a la hora de estar entregando el volante a los que utilizan el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo aceptaban. Una de las consignas era que vuele Mexicana, que se respeten los derechos de los trabajadores. Muy buena actividad, mucha presencia, compañeros del SME y presencia del Sindicato de Tierra. Maestro Pedro Hernández, está citada el Bester Gordillo ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje el próximo 18 de mayo a las 9:30, en esta alianza que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha interpuesto contra la Alianza por la Calidad Educativa. Hemos avanzado en términos que está convocada, está citada el próximo 18 de mayo, ahí vamos a estar los maestros de la CENTE, y bueno, de no presentarse, se entiende que queda como firme los argumentos que nosotros hemos establecido. Esta es la ruta jurídica. Finalmente, seguir felicitando a los maestros. Dice que maestro es quien enseña y aprende, quien camina y guía, quien ríe y lucha. Maestro es quien pone una sonrisa en el rostro y corazón de sus alumnos. Bernarda García llamó la semana pasada de Tultitlán, decía que su yerno estaba trabajando en el ejército y que le empezaron a dar ataques de epilepsia. Aquí, bueno, pues lo que le hablamos al general Samuel Villa y él nos dijo que puede ir a Tacuba número 53, planta alta o primer piso, a las 11 de la mañana. Ellos tienen una reunión de jubilados y ahí hay un abogado que tal vez le pueda ayudar, que lleve copias, todas las copias de ese asunto.
Alejandro Rodríguez de Catepec es un desempleado. En México hay mucha corrupción, lo que hace falta es un cambio de gobierno, que los trabajadores tengan salarios dignos. Pide a los electricistas no dejar de luchar, ya que son la última esperanza de reivindicación de la clase trabajadora. Ernesto Brambila Reigosa de Gustavo Madero saluda a los del programa y aprovecho para hacer una invitación. A las 12 horas hay una inauguración, una exposición fotográfica, se llama La Resistencia del ESME, del despojo a la lucha. Es en el Museo de Arte Regional, Parque Tesosomo, Hacienda del Rosario, Calzada de las Armas, Colonia Prados del Rosario. Es a las 12 horas la inauguración de esta exposición fotográfica. Pues nos vamos ya, es hora de dar la respuesta del despertar del gallo. Sí, la respuesta es el artículo 110, los descuentos de los salarios de los trabajadores están prohibidos, salvo que sea para el pago de deudas contraídas con el patrón, por anticipo de salarios, pagos hechos con exceso al trabajador, errores, pérdidas, averías o adquisición de artículos producidos por la empresa o establecimiento. La cantidad exigible en ningún caso podrá ser mayor del importe de los salarios de un mes y el descuento será el que convenga al trabajador y el patrón, sin que pueda ser mayor de 30% el excedente del salario mínimo. Es hora de irnos. Lourdes Martínez les desea un feliz fin de semana y los espero el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM. Sí, les recordamos la movilización para apoyar la educación pública el día 15 de mayo a las 10 de la mañana de San Cosme al Zócalo de la Ciudad de México. Ahí estaremos presentes. ¿Y qué invitación habías hecho? Para la exposición, una exposición fotográfica que se va a instalar en el Museo de Arte Regional, esto es en el Parque Tesosomo, ahí en Azcapotzalco. Se llama La Resistencia del ESME, del despojo a la lucha. Están cordialmente invitados, la entrada es gratis, va a estar esa exposición ahí por 2 semanas, es a las 12 horas. Ahí los esperamos, hasta la próxima. Guerreros ESME.